Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Más fuerte. Dios les bendiga. Oye, tú sabes que con ese amén, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Así sea. Con una sola palabra, tú estás afirmando tantas cosas, ¿verdad? Y yo le estoy dando a ustedes, compartiendo esa bendición de Dios, ¿verdad? Así que cuando alguien te diga por ahí, Dios te bendiga, tú digas ¿qué? Amén. No hagas con mucha gente que hace por ahí y te dice igual. Pero recibe tú primero esa bendición y después de ese amén, de esa afirmación, dices igual, porque Dios te bendiga también, ¿verdad? Porque es ese deseo que tenemos nosotros. Y entonces, mire qué interesante lo que estamos compartiendo, ¿verdad? En esta serie llamada ¿cómo? Ese es el título de hoy, el tema de hoy. Pero esta serie la llamamos como encuentro. Entonces, ese encuentro en la noche de hoy va a ser ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo, con Dios. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo inclusive lo describen las Sagradas Escrituras? ¿Cómo qué? Un Dios benévolo, ¿qué más? ¿Cuántas palabras hay para describir a Jesucristo? Demasiadas, pero mencióname alguna, vamos a ver. ¿Ah? No te escuché, ¿verdad? Lento a la ira, pero dime una sola palabra. Compasivo, vamos a ver, ya cogimos por ahí, ya rompimos el hielo. Amoroso, misericordioso, pasión, me encanta esa. Todopoderoso, no me uses frases, no seas tramposa. Poderoso. Misericordioso, ¿qué más? Miren, con una sola palabra, ¿cuántas descripciones no tenemos de Cristo, verdad? Pues mire, así mismo también, y valga la redundancia, lo menciona y lo describe la Sagrada Escritura como la palabra. Entonces, si tenemos un encuentro con Cristo, ciertamente tenemos un encuentro ¿con quién? Con la palabra. ¿Vieron qué interesante? ¿Y cuántas cosas ustedes mencionaron hoy aquí para describir a Cristo, para describir a Dios, para describir al Espíritu Santo? Porque si describimos al Espíritu Santo podemos decir paráclito, defensor, abogado, compasivo, maestro, porque también nos da sabiduría, nos da sus dones. Pero usted se fija que con una sola palabra, ¿cuántas cosas podemos decir? Ahora, también tenemos que tener cuidado porque con una sola palabra podemos ¿qué? Destruir una vida, maldecir, levantar el ánimo de alguien como también derrumbarlo. Podemos demostrar amor como también podemos demostrar odio. O sea, ¿son importantes las palabras en la vida del ser humano? ¿Por qué? Me dijeron que sí ahora mismo, tienen que saber por qué. ¿Ah? Porque por eso mismo somos seres humanos, tenemos 5 sentidos. Y dentro de esos 5 sentidos hay 2 cosas que nosotros hacemos que tienen que ver con esa palabra. ¿Y qué es? Escuchar y hablar. ¿Ves? Y Dios, que nos creó a imagen y semejanza, y su creación es perfecta, y nos ama tanto, y es misericordioso, y a la misma vez sabe y conoce nuestros defectos, quiso dejarnos la palabra para que nos sirviera de guía. ¿Vieron qué interesante? Porque si yo te hablo a ti de la palabra, en términos religiosos o cristianos, ¿qué te viene a la mente? Biblia, ¿qué más?
¿Cómo? Evangelio. ¿Qué más? Mandamientos. Muy bien. ¿Qué más? Escrituras. Salmos, cánticos. Son tantas cosas, ¿verdad? Pero tampoco podemos olvidar por donde nosotros heredamos esa palabra, que es la que, la tradición. ¿Ves? Dios, en su creación perfecta, somos nosotros los que la imperfeccionamos, nos creó todas las cosas, todas las guías que necesitamos como seres humanos para nosotros dirigirnos en esta vida. Y muchas veces cuando hablamos de la Biblia, que hemos mencionado varias, ¿verdad?, estructuras de ella o géneros literarios aquí, se nos olvida que vienen de personas inspiradas por ese Espíritu Santo y por Dios, ¿verdad? Personas santas que estuvieron en gracia y que Dios les reveló a través de esa palabra detalles para compartirla con nosotros. Y por eso hoy tenemos esas sagradas escrituras, que es la palabra. ¿Vieron qué interesante? Dentro de su misericordia, Dios quiso dejarnos su palabra para que nosotros pudiéramos tener esa guía. O sea, en otras palabras, valga la redundancia, hoy vamos a decir palabras por ahí para abajo, al cuadrado. Dios quiso que nosotros viéramos esta palabra como un manual de instrucciones. ¿Usted sabe lo que es un manual de instrucciones? ¿Verdad? Te dan las instrucciones para montar algo o llevar a cabo algo, no sé. Pero les pregunto, vamos a ser sinceros, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen celular? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes leyeron el manual de instrucciones del celular? ¿Quién leyó el manual de instrucciones del celular? Nadie. ¿Por qué? Porque preferimos ir directamente con él, amanecernos hasta el otro día, bregando con él para entenderlo. Y muchas veces nos vamos al manual de instrucciones porque pensamos que lo sabemos todo. Ahora te pregunto, ¿quién ha leído? Yo creo que eso no se usa, ¿verdad? Porque ahora usamos el air fryer. Pero ¿quién ha usado quién ha leído aquí el manual de instrucciones de una tostadora? ¿Una tostadora? Nadie. ¿Para qué rayos si eso tiene dos rotos? Pongo el pan, baja la palanca, calienta el pan, ¡pum! Y se acabó. Pero si tú no lees el manual de instrucciones y le pones un tiempo de más o la temperatura alta, porque eso son unas palanquitas que tiene al lado ahí, eso no es para jugar, y bajaste aquellos panes y te fuiste a hacer café o a peinarte en el espejo, no sé qué, y cuando llegaste atrás tú dices, ay, se le está quemando el arroz a la vecina, y son los panes que dejaste en la cocina tuya, que si no vas corriendo vas a tener que prender los extinguidores, ¿verdad? O echarle agua y dañar la tostadora y quedar un cortocircuito y olvídate, te quedaste sin cocina. ¿Por qué? Por no leer el manual de instrucciones. Mire, así es el ser humano. Te pregunto, ¿nosotros nacemos con manual de instrucciones? ¿No? ¿Usted se imagina eso? Que cuando nuestra madre nos dio a luz y salimos nosotros, de momento salga la placenta y después un manual de instrucciones. Y que el doctor vaya donde tu mamá y le diga, mira, aquí está el manual de instrucciones de su hijo, cualquier cosa, la garantía extendida está atrás, si lo quiere cambiar me deja saber. Eso no es así. ¿Verdad que no? Pero Dios, antes de que tú nacieras, estableció una palabra para que nosotros nos guiáramos como seres humanos y hijos suyos para llegar a su encuentro y a su amor, para lograr nuestra plenitud y llegar a alcanzar eso que tanto anhelamos como hijos de Él. ¿Llegar a dónde? A su presencia. Amén. Muy bien, ya estamos entendiendo. Ahí con firmeza, eso es lo que queremos. Porque eso fue lo que Él nos dio. Y dentro de su misericordia nos envió esa palabra. Mire qué interesante. Si vamos aquí a las Sagradas Escrituras, Él nos dice algo bien interesante sobre esa palabra que nosotros debemos de acogerlo y llevarlo a nuestro corazón para entender verdaderamente cómo funciona esta palabra en nuestra vida. Para ver, inclusive dentro de las instrucciones, cómo nosotros tenemos que usar esas instrucciones, esa palabra. Si vamos a Hebreos, al capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos,
penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y estructura los sentimientos y pensamientos del corazón. Wow. Qué profundidad, ¿verdad? Así mismo como espada. Y muchas veces esa palabra va a ser dolorosa. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Pero por qué? Porque nosotros, dentro de nuestra desobediencia, cuando escuchamos esta palabra, algunas veces volteamos la cabeza y dicen, eso está muy fuerte. Eso no es para mí, eso es para el que está al lado. Y cuando vamos a misa, olvídate, miramos a la esposa y le hacemos, te lo dije. Pero el otro domingo, cuando vamos y es para nosotros, volteamos la cabeza para no escuchar él. Te lo dije también. Mire, acoja esa palabra. Y así mismo como esa espada entró en ti, así mismo en tu interior, medítala, analízala. Tranquilo, nadie se va a enterar. Lo que pasa es que la palabra de Dios es tan fuerte que nos desnuda, nos hace sentir en vergüenza. Porque cuando escuchamos esa palabra y decimos, es verdad, es palabra de verdad, nos sentimos mal con nosotros mismos, porque encontramos algo que estamos haciendo mal y nos leen el manual de instrucciones y nos dicen cómo es que verdaderamente debemos de funcionar, y algunas veces nos molesta porque estoy acostumbrado a hacerlo de una manera, pero no quiero cambiar. ¿Ves? Entonces, sí, Dios nos ama como somos. Y en la condición que estamos ahora mismo nos ama. Pero cuando Él te llama a través de esa palabra, la palabra tiene que transformarnos, tiene que rompernos, tiene que reestructurarnos. ¿Saben por qué? Porque irónicamente, así mismo como ese efecto que causa en nosotros la palabra, ese mismo efecto creó en Jesús. ¿De qué manera? ¿Qué ustedes piensan? ¿De qué manera esa palabra hizo efecto en Jesús? Vamos a ver. La palabra de Dios, ciertamente, nos habla y nos describe en todo momento la vida de Jesús. Desde el primer testamento, como mayormente llamamos Antiguo Testamento, el primer testamento y el segundo testamento, porque los dos son válidos. Algunas veces escuchamos Antiguo Testamento, ese es viejo, ese ya no. No, cuidado, porque ahí es que comprobamos las profecías del Mesías y muchas cosas de la vida de Jesús, y las entendemos después cuando Él las lleva a cabo y los vemos en el Evangelio. Por eso es que Dios inspira a Juan, el autor de ese Evangelio mismo, y le dice estas palabras. Y vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, pues no están de acuerdo con Dios, porque yo voy a citar la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios. Repitan conmigo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo. Y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo impidieron. Si la palabra era Dios y habitaba en Dios y estaba ante Dios y fue enviada a los hombres, a la humanidad, ¿quién es esa palabra? Jesucristo.
con nombre y apellido, Jesucristo. No solo Jesús, porque Jesús puede ser el primo mío, porque ahora todo el mundo se llama Jesús y María por ahí, ¿verdad? Pero Jesucristo. El que llevó a cabo a plenitud esa palabra y ciertamente nos dio esa guía, ese ejemplo dentro de su misericordia, del plan de salvación de Dios para con nosotros sus hijos, para que nosotros supiéramos cómo interpretar y vivir esa palabra en medio del pueblo y en medio de Dios. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros los cristianos nos quedamos en una parte dentro de la vida de Jesucristo y hablamos de Él como ese ser histórico que estuvo hace 2000 años atrás. ¿Y qué hizo Jesucristo por nosotros? Murió por nosotros. Y nos quedamos ahí. Y esa misma palabra se queda incompleta. Porque si nosotros no vamos a que entonces ese Jesucristo, dentro de la misericordia del plan salvífico de Dios, se hizo presente en nosotros, Dios lo envió para que viviera entre medio de nosotros y nosotros viéramos ese ejemplo de cómo vivir esa palabra acorde a la voluntad de Dios y cómo Él nos creó y para qué. Y decimos solamente que murió por nosotros y nos quedamos ahí y no decimos que Él resucitó, esa palabra se queda incompleta. Y asimismo lo estamos transmitiendo al mundo. Por eso te dije al principio que tenemos que tener cuidado cómo nosotros usamos nuestras palabras. Porque podemos bendecir, podemos maldecir o podemos simple y sencillamente confundir con nuestras palabras. Y ustedes dirán, pero mira hablando de confundir, nos tiene más confundido aquí hoy. Así cualquiera, ¿verdad? No, pero es así, porque nosotros tenemos que terminar la labor que hizo Cristo en nuestro testimonio, en nuestras palabras. Y que sí, hay un sentimiento y algo muy emotivo que decimos, y Él murió por mí, y Él murió por mí, y Él murió por mí. Está bien. Pero dice la palabra de Dios en Isaías, que la palabra fue así como la lluvia, como la nieve, que se deposita sobre la tierra y la germina para que dé fruto. Así mismo fue enviado esa palabra de Dios que es Cristo para que germinara y diera fruto. Y germinar y dar fruto es ¿qué? Vida. Por lo tanto, tenemos que llevar y transmitir una palabra viva y eficaz. No podemos quedarnos en una palabra, por decirlo así, muerta, sino que cuando hablemos de ese Jesucristo que murió por nosotros, digamos también que nos dio vida eterna. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Alcanzar y llegar a esa vida eterna. ¿Y cuándo comienza esa vida eterna? ¿Qué hay que hacer para vivir esa vida eterna? ¿Qué más? ¿Y cómo vamos al cielo? ¿Muriendo a qué? Al yo. Porque desde hoy, yo te tengo una buena noticia. Ya, en este momento, ya tú puedes comenzar a vivir esa vida eterna. Porque la vida eterna no es sinónimo de muerte. Tenemos que morir a la carne, ¿verdad? A la vida terrenal. Pero sin embargo, hay algo más allá que Dios nos tiene preparado, que siempre y cuando nosotros llevemos a cabo su palabra y el plan que Él tiene para nosotros, sí lo vamos a ver. Por eso es que no solamente nos podemos quedar en que Cristo murió por mí, sino que también me dio vida eterna. Porque de esa manera entonces, esa palabra que fue Cristo, regresa al Padre, logró el cometido en nosotros, y esa cruz no va a ser en vano. Y se convierte en plenitud para ti y para mí. Por lo tanto, no nos aferremos a las cosas que son terrenales, porque no vamos a poder ver
lo que está más allá y que precisamente nos lo describe en esa palabra. Yo quiero compartir con ustedes aquí una reflexión que encontré de un padre que se llama Nicholas Schweizer. Yo creo que es alemán o suizo o algo por el estilo. No recuerdo bien ahora. Y yo leí esto una vez y me impactó tanto porque nos hace a nosotros repensar, aquellos que decimos que somos cristianos, en cómo esa palabra está siendo viva, eficaz, como citó hace poco, en nuestras vidas. Escuchen esto. Dice, el gran reproche de los incrédulos modernos es el silencio de Dios. Eso es lo que les quiero decir cuando decimos, Él murió por mí. Pero no decimos, también me dio la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos tratando de impactar esa área de nosotros que es de la carne, que es terrenal. ¿Sabe? Murió. O sea, cuando tú piensas en muerte, sufrió, lo crucificaron, esto, todo lo que, ¿verdad? que aconteció. Pero entonces la vida eterna, ¿dónde la estamos dejando? Que es el premio de renunciar a ese yo, de decir que sí a Dios, de pasar por ese crisol y hacerme santo, de poder ver cara a cara a nuestro Padre. Voy a dar un ejemplo. Es un poquito, ¿verdad? Sensible, pero creo que lo vamos a entender mejor. Una persona que es huérfana de padre o de madre anhela reencontrarse con su padre y con su madre. Independientemente de lo que haya pasado, cuál ha sido la historia. Asimismo nosotros tenemos que ser con Dios, anhelar encontrar a ese Padre, porque hoy en día estamos huérfanos. Y no huérfanos porque Él nos ha abandonado, es que nosotros tomamos otro rumbo y nos distraen las cosas que estamos viendo en el mundo. Levantan los ojos al cielo, pero no reciben un signo ni una respuesta de Él. Igualmente, muchos de los creyentes, tal vez también nosotros, sentimos que Dios está en la oscuridad y se calla. Muchas veces escuchamos la palabra y pasa desapercibida en nuestra vida. O sea, no germina, no da fruto. Si nos quejamos del silencio de Dios es porque no prestamos oído, o sea, no escuchamos. Y la fe viene ¿por qué? Dice San Pablo, por la escucha, ¿verdad? Por el oír. Y no prestamos oído al Evangelio, o sea, la vida de Cristo. En Él Dios nos habla, pero lo raro es que a muchos no les interesa la palabra de Dios. El mensaje que Dios les dirige, su buena nueva, no nos interesa muchas veces. Hay un libro que muchos cristianos no poseen, y si lo poseen no lo leen tanto. ¿Saben cuál es? El Evangelio. Lo tenemos en la casa y esa es la Biblia de mi abuela y me la heredé y bien bonita allí puesta en el Salmo 23 y llena de polvo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, que si pasas una página te quedas con ella en la mano. Si yo hago eso con la mía me quedo con ella en la mano, pero es que ha cogido pela. El Evangelio, la palabra de Dios, es siempre actual. ¿Les ha pasado que cuando ustedes leen un pasaje bíblico hoy, lo pueden leer luego una semana y te dice algo diferente? Porque actúa en ti según tu condición y lo que estás pasando y lo que el Espíritu te revela. Por eso es importante esa palabra. Por eso es importante nosotros dejar que esa palabra penetre en nosotros aunque nos duela. Porque ese dolor nos va a llevar a una gran plenitud, a una gran sanación. Porque cuando esa palabra actúa en nuestra vida y sentimos cómo nos sana y cómo nos rasga, ¿verdad? Todas esas cosas que son impuras en nosotros, después, ¿cómo nos sentimos? ¡Wow! No se puede describir. Imagínense las cosas que nos esperan después. Si usted se siente así, se siente bien, se siente lleno de gracia, de ese perdón de Dios, de esa sanación, de esa liberación, cuando escuchamos su palabra. ¿Es viva y eficaz? Amén. Muy bien, estamos de acuerdo. La palabra de Dios es siempre actual. Está dicha en este momento y nos repite continuamente, es nuevo cada día y nuevo para cada ser humano. Cuidado con no compartir esa palabra. Hay personas que aún desconocen de ese manual de instrucciones que tanto nos hace falta. Y muchas veces juzgamos y señalamos
Y estamos más pendientes a lo que pasó en el concierto de aquel o aquello y lo otro. Pero, ¿cómo tú estás haciendo eficaz esa palabra? ¿Cómo tú transmitiste esa palabra para que eso entonces no aconteciera? Cuidado. No dejemos a Cristo en la cruz, resucitó. Y nosotros queremos resucitar con Él. Tenemos que trabajar. Cuando comulgamos, no comulgamos con un Cristo que vivió hace más de 2000 años, como le estaba diciendo al principio, sino con un Cristo que está vivo hoy y que nos está amando hoy, que nos ama siempre y que nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de la historia. Y con el Evangelio pasa lo mismo. No escuchamos al Cristo que habla a los que vivieron hace más de 2000 años. Algunas veces decimos, ay, eso es atrasado, eso es de antes. O cuando yo sea más viejito, yo voy a llegar allí. ¿Cuántos no pensaron eso alguna vez? A todos nos pasó eso por la mente. La iglesia es de viejito, eso después, con calma. Pero entonces, ¿cuál es el motor para que esa palabra sea viva y eficaz en el mundo? Si no es con nosotros a través de los jóvenes. Ustedes cuando leen la palabra, ¿ustedes saben cuántos jóvenes Dios llamó? Y los convirtió en profetas. Jeremías, Josué, un montón. María. Fueron portadores de esa palabra. Esos fueron los influencers de aquel tiempo. Ojo. Entonces, el Evangelio es como un espejo. ¿Vieron qué interesante? ¿Cómo funciona un espejo? Para tú reflejarte, ¿verdad? Pero, ¿cómo uno se puede reflejar en la palabra? No vengan a hacerme trampa ahora y poner un espejito aquí a mitad de los salmos y mirarte, no. Mira qué interesante, escucha esto. ¿Y qué hay que hacer con un espejo? Hay que mirarse en él. Cada uno de nosotros puede verse en este espejo, reflejarse, denunciarse y revelarse. Pero muchas veces en este espejo no vemos más que a los otros. Nos indignamos por la maldad y la ceguera de los demás. Nos convertimos en eso que compartía el hermano Giancarlo la semana pasada con nosotros. ¿En qué? En los que mandaban a callar ¿a quién? A Bartimeo. ¿Se acuerdan de eso? Quiero traerlo porque es que a mí me encanta ese pasaje bíblico. Cuando Bartimeo, que era ciego, no era sordo, él llegó a escuchar de Cristo, ¿o no? ¿Qué ustedes creen? Si no, ¿para qué gritó como un loco allí? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hacían los otros? Cállate. Estás loco que tú estás diciendo. Porque a la vez le estaba diciendo algo que era profético. Hijo de David. ¿De dónde venía el Mesías? Del linaje de rey David. ¿Sabe? Que muchos dijeron, mira este disparatero que está diciendo. Como muchas veces nos dicen a nosotros. O como muchas veces le decimos a otros. Y lo mandaban a callar. Pero si usted va al pasaje bíblico completo, están hablando de que Jesús está de entrada ¿a dónde? A Jerusalén. Y van a Jerusalén para celebrar ¿qué? La Pascua. La fiesta de que ese pueblo había pasado por aquel mar rojo y habían llegado en victoria a esa tierra prometida. Y ellos celebraban esa entrada a Jerusalén, esa entrada victoriosa a Jerusalén, y celebraban la Pascua. O sea, era lo que hacíamos, es lo que hacíamos nosotros todos los domingos en la misa de precepto. Vamos a celebrar esa Jerusalén, que es Cristo que murió y resucitó por nosotros. ¿Qué pasa? Los que iban de camino para entrar a Jerusalén conocían de la palabra, iban a celebrar un acto litúrgico, eran judíos, eran religiosos, pero a la orilla del camino había gente marginada, enferma, como dice, mendigos, ciegos, sordos, leprosos, había de todo. Pero ese hombre que escuchó esa palabra, que era Cristo, se dio cuenta que venía por ahí. No tuvo que mirar, pero activó sus ojos espirituales. Lo que tenemos que hacer tú y yo en esta noche, para que esa palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Y empezó a gritar sin miedo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. ¿Y quiénes lo estaban mandando a callar?
los que iban para Jerusalén. ¡Wow! Cuidado con mandar a callar a la gente por ahí, porque Dios se les revela al más sencillo. Pero sin embargo también, ¿cuántas veces no nos han mandado a callar a nosotros? Y nos hemos sentido así marginados, excluidos. Y sin embargo, seguimos clamando esa palabra que es Cristo Jesús, porque sabemos que Él puede hacer obra en nuestra vida y nos mantuvimos perseverantes, sin miedo. Y al final, ¿Dios qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Se detuvo. Llámenlo. Con una sola palabra, como les decía yo, podemos bendecir, maldecir o inclusive dar un mandato. Y dice la palabra que cuando Dios habla, se hace. ¿Y qué hizo Jesús? Llámenlo. Yo me imagino aquellos que estaban gritando como que, ¡ia, diache, qué vergüenza! Yo que le dije a este que se callara, ahora tengo que ir donde él para decirle, mira, ven acá. Ojo con eso. Algunas veces el Señor no es que nos vaya a caer, ¿verdad? Dejar que nosotros caigamos en vergüenza, pero es que nos adelantamos a los procesos. Por eso es que tenemos que acudir a ese manual de instrucciones. Y cuando lo llamaron, se lo presentan al frente de Jesús, que es la palabra en medio de nosotros, y la misma palabra le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Wow. Algunas veces no entendemos bien esas palabras de Jesús en nuestra vida. Y algunas veces estamos pidiendo lo mismo, cuando Él mismo te pone el menú a la carta y te dice, escoge lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Bartimeo aprovechó su oportunidad y con su fe y con su corazón dispuesto y sin tenerle miedo a la vergüenza que tal vez él sentía por ser una persona, en aquel momento lo miraban como una persona maldita, como una persona pecadora, porque los que estaban enfermos o marginados o tenían algún defecto o algo por el estilo, era una persona que había pecado contra Dios, y él se paró entre medio de esa gente, demostrando su incapacidad, y no tuvo miedo de decirle, maestro, que vea. Pero fue más lo que le agradó a Jesús, lo que vio en el interior de aquel hombre, que lo que había pedido. Porque cuando Jesús le dice estas palabras, le dio mucho más de lo que él había pedido. Por esa palabra que se tiene que cumplir. Y le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Te puedes ir. Y dice el autor, y al instante pudo ver. Hoy en día estamos ciegos muchas veces. Y esa palabra tiene que quitar la venda de nuestros ojos para poder ver más allá de lo que Dios mismo nos dice y nos promete en las Sagradas Escrituras, en su palabra. Amén. Y dice la palabra que Bartimeo fue bien astuto. ¿Por qué? Porque él no hizo como Jesús le mandó, que se fuera. Él quería irse a su casa a compartir con su familia, porque era el hijo de Timeo, tenía familia, tenía casa, pero sin embargo, él supo aprovechar el momento, y dice la palabra que lo siguió. Tomó el mejor momento y caminó con Jesús a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué pasó después en Jerusalén? Lo crucificaron. ¿Tú te imaginas a Bartimeo con su vista al 100%, 20-20, y viendo tal vez cómo apresaban a Jesús y lo crucificaban? ¿Habrá perdido la fe, como muchas veces la hemos perdido nosotros, a pesar de todas las cosas que ya esa palabra hizo en nosotros? Muchas veces perdemos la fe. Pero la palabra de Dios exige de mí una respuesta. En nuestras relaciones humanas o humano-divinas no puede haber un monólogo divino. El diálogo se nos impone.
y este diálogo producirá fruto de acuerdo a nuestra participación humana. Si la palabra de Dios no da fruto, no es culpa de la semilla, ni siquiera por culpa del sembrador, sino por el terreno donde cae. En esta noche tú y yo somos terreno. Tú decides qué terreno tú quieres ser. Si uno pedregoso, si uno arenoso o uno fértil. ¿Cuántos sermones hemos oído? ¿Cuántas lecciones de catecismo? ¿Cuántas exhortaciones en el confesionario, dirección espiritual? Nunca jamás la palabra de Dios ha sido tan difundida como ahora. Ahora tenemos tanta facilidad, los medios, un montón de cosas que tenemos, herramientas para poder difundir esa palabra, pero sin embargo muchas veces nos quedamos callados. ¿Cómo es posible que sea tan poco fecunda en nuestras almas esa palabra? Todo depende de la disposición con la que la escuchamos, de la apertura con la que la recibimos. Jesús caracteriza 4 clases de cristianos o 4 clases de oyentes de la palabra divina. La primera clase es como el camino, duro, impenetrable, cerrado por la costumbre. La semilla cae sobre ellos sin poder penetrar en sus almas. Han oído una infinidad de sermones, pero ninguno de ellos lo ha hecho cambiar. ¿Han conocido a alguien así? Sí, tengan cuidado, que yo dije que era para nosotros mismos. Mientras se les anuncia la palabra de Dios, se ponen a pensar en sus preocupaciones habituales, en sus sueños favoritos. Sería terrible si se revelasen los pensamientos que ellos tienen mientras Dios les está hablando. Hasta en medio de la misa nos pasa. Llegan hasta tentaciones a nuestra cabeza. Wow. Somos seres humanos, pero esa palabra tiene que ser eficaz. La segunda clase de oyentes es la de los superficiales, la de las almas sensibles y entusiastas, pero que carecen de perseverancia y profundidad. Se exaltan fácilmente y se creen convertidos por el mero hecho de sentirse conmovidos. Él murió por nosotros y te quedaste en la cruz. Ajá, y la resurrección, la promesa, vamos a trabajarla. Soy pecador, Señor, y estamos en Cuaresma arrastrándonos, pero el domingo de Pascua nos quedamos callados. Todo lo que se les dice les toca el alma, pero nada de ello logra cambios. La tercera clase es la tierra fecunda y profunda en que la semilla podría germinar. Son los que tienen buenas cualidades para hacer algo por Dios y por su reino, pero no tienen tiempo en medio de sus preocupaciones y agitaciones terrenales, y así ahogan la semilla. Se interesan en demasiadas cosas para poder ocuparse además de Dios. Siempre encuentran alguna idea para discutir, algún defecto para lamentar, alguna excusa para no pensar en la palabra de Dios. Entonces, la cuarta, ¿cuál es el terreno en que la palabra de Dios da fruto? Son aquellos que reciben la palabra de Dios como una revelación, los que se dejan vaciar y desenmascarar y transformar. Son los que se reconocen en el espejo de la palabra diciéndose: ese soy yo, es a mí a quien se dirige, soy yo el que tiene que cambiar. Si tú no piensas así, como dice una canción que hay por ahí, estás enchuleteado cancán, estás en la carne y tienes que cambiar esa chuleta por un poquito de saladita. ¿Ok? En ellos la palabra de Dios va penetrando, madurando, germinando y dando frutos maravillosos. Testigo de esto son los santos de todos los tiempos, y el molde ejemplar de esa actitud lo encontramos como siempre en María, donde esa palabra se hizo plena. Por eso es la bienaventuranza. Wow. Si muchos entendieran esto, ¿verdad? Que esa palabra que habitó entre nosotros, primero habitó en ella. Esto es un tema fuerte, ¿verdad? Pero eso es otra noche. Ella respondió a su vocación por Dios de una manera significativa. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tú. Esta gente está en sintonía, sopla Espíritu Santo. Rúa.
Y en dos lugares distintos el Evangelio dice de ella, María guardaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Que en la noche de hoy esa palabra que habita en nosotros la podemos ver como un espejo. Y yo traje por aquí algo que quisiera que compartieran ustedes mismos y después sí pueden presentarlo en la cámara. Yo les traje aquí un espejo para que ustedes se reflejaran. Pero ese espejo le va a dar a ustedes una asignación. Y cuando tú mires a ese espejo, que esa asignación tú puedas llevarla a cabo en esta noche cuando llegues a tu casa. Que abras esa palabra que está llena de polvo, que hace tiempo tú no lees, y busques algo que tú vas a ver reflejado en este espejo. Pásenlo por ahí. Entonces, unas preguntas que esta noche nos tenemos que hacer de reflexión. ¿A qué clase de oyente pertenecemos nosotros? Esa es la primera. La segunda, ¿con qué apertura y disponibilidad aceptamos la palabra de Dios? Y la tercera, ¿con qué docilidad y perseverancia la realizamos? Hay un compromiso. Y así mismo como Jesús lo tuvo con nosotros, que fue la palabra, así tenemos que tenerla nosotros para con Él. Yo creo que es lo más justo y es lo más sensato. Porque hoy en día muchas personas desconocen o carecen de esa palabra. Gente, literalmente es el manual de instrucciones de nuestra vida. Y muchas veces nos pasamos tratando de buscar respuestas y no las encontramos. ¿Sabes por qué? Porque las estamos buscando en el lugar incorrecto. La rueda ya está inventada. Solamente hace falta que tú pongas tu vida, que es la goma, y que vayas girando con ella y te vayas desgastando junto con ella. Como esa palabra que se desgastó por nosotros, que es Cristo Jesús. Dice Juan en el capítulo 21, finalizando el Evangelio, en el capítulo 21, versículo 24, testimonia así. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, pero creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros tenemos que estar dóciles al Espíritu Santo, que nos permite revelar esta palabra, que nos permite interpretarla, para que sea ese mismo Espíritu que nos permita a nosotros transmitir la palabra que el mundo necesita escuchar. Hubo un hombre, un famoso violinista, que iba a ofrecer un concierto muy peculiar. Yo no sé si otras veces yo he compartido esto con ustedes, pero yo creo que es necesario. Y ese hombre, ese violinista, ese músico, era bien famoso mundialmente hablando. Era reconocido. Pero este concierto que iba a estar ofreciendo tenía un detalle bien importante y diferente a lo demás que le había hecho, que captó la atención de muchas personas para que pudieran asistir a ese concierto. Es que dentro del concierto que iba a estar ofreciendo, iba a estar tocando un violín que costaba $150,000. Y tú dices, ¿qué? Un violín de $150,000, ¿cómo será eso? ¿Qué tendrá? Causó la curiosidad, ¿verdad? En aquel lugar.
Y dicen que cuando lanzaron los boletos para la venta, en 2 días eso fue un sold out. Porque la gente estaba como que un violín de $150,000 y es tremendo músico, hay que estar allí. Y dicen que cuando llegó la noche de ese concierto, aquel lugar estaba abarrotado, lleno de personas, al nivel de que por poco tenían que llegar las autoridades para sacar personas de lo lleno que estaba el lugar, porque era la capacidad, excedía la capacidad que permitía el lugar. Habían personas paradas en los pasillos, a los lados, de pie, porque nadie quería perderse eso. Y luego de todo ese revolú, todo ese protocolo, ¿verdad? Toda esa logística, aquel violinista empezó a tocar aquel violín, comenzó su concierto y la gente quedó fascinada. Sacaba unas notas, unas canciones, una música preciosa. Y todo el mundo eufórico, aplaudiendo, las lágrimas corrían de la manera tan majestuosa que él tocaba ese violín. Y como a la tercera pieza, la tercera canción, recital, él colocó el violín sobre el suelo, en el suelo, buscó una silla, se trepó sobre la silla, saltó sobre el violín, lo rompió. Y así mismo, ¿cómo se sintió usted ahora? Como que, ¿qué pasó? ¿Qué me dice eso? La gente se indignó, empezaron a quejarse, como muchas veces vemos las cosas que están pasando en la sociedad, todo el mundo tira y jala y criticando, y aquel tiene la culpa y el otro, y buscando cómo justificarnos. Y quiero que me devuelvan el dinero y qué sé yo. Y aquello se volvió un revolú allí, que el violinista se sintió obligado en tomar la palabra y coger el micrófono y decirle al público: calma, calma. Recuerda, con una palabra podemos bendecir, maldecir, levantarle el ánimo a la vida a cualquiera, como derrumbársela. Y en aquel lugar hacía falta calma, como la calma y el silencio que muchas veces hace Dios para entendernos y escuchar qué nos pasa. Pero no lo dejamos hablar, porque las palabras únicas que escuchamos son las que salen por nuestra boca, mas la palabra de Dios no está entrando a nosotros. Pues aquel violinista le dijo al público: calma. Como diría buen puertorriqueño, denme un break. Ese no es el violín que cuesta $150,000. Qué alivio sentiste, ¿verdad? Ese violín costó $150. Ahora es que yo voy a tocar el violín que cuesta $150,000. Y cuando entraron por allí, por el backstage, trajeron una caja de cristal preciosa, y cuando abrieron aquella caja, aquel estuche, y sacaron un violín de cristal con cuerdas de oro, una cosa impresionante. Y la gente se quedó en silencio. Y cuando el violinista empezó a tocar aquel violín de una manera preciosa, hermosa, salían unas melodías, una música hermosa, la gente empezó a aplaudir, empezó a llorar. Se sintieron exactamente igual a cuando escucharon aquel violín que costaba solamente $150. Hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es el instrumento, sino la mano que lo toca. Que esa palabra de Dios sea la melodía, la música, la conversación, el alivio, el sosiego, la esperanza que el mundo necesita escuchar. Que hoy nosotros seamos ese instrumento. Porque ¿sabes qué? A falta de esa palabra, se nos están muriendo jóvenes sin conocer a Dios.
Hay matrimonios matándose. Hay personas peleadas con Dios porque no entienden que la vida es pasajera. Hay personas que se sienten solas, vacías, y que aún con la edad que tengan, independientemente, todavía no han encontrado el sentido de su vida. Y terminan en un suicidio. Ahora falta esa palabra. Una sola palabra. Recuerden a aquel hombre que se acercó a Jesús a presentarle a una persona que amaba mucho a su servidor, que lo veía como un hijo. Y le dijo: tú puedes ir a mi casa para sanarlo, porque yo sé que tú puedes. Es lejos, pero es más, es tan grande la fe que yo siento, Jesús, de lo que tú puedes hacer, que con una palabra tuya bastará para sanarlo. Y esas palabras hoy son parte de nuestra liturgia. Cuando algunas veces nos sentimos indignos, inundados de ese pecado, de ese dolor, de ese sufrimiento, independientemente de la situación de nuestra vida, ante Jesús sacramentado decimos: Señor, tal vez yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero yo como hijo tuyo que te amo y que tengo tanta fe en ti, con una sola palabra tuya bastará para sanarme. Que esa palabra en esta noche sea la que nos sane, la que nos purifique, la que nos dé la respuesta que necesita nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque todo eso lo vas a encontrar. Es cuestión de que se lo pidas a Él. Con una palabra tuya, el Señor te va a escuchar y va a tomar acción en tu vida. Porque es la palabra viva que vive en medio de nosotros. Amén.